Aquí dentro de los muchos que me ponen aquí es que Gaby Asturias salió en el video de Ale Mendoza con Dylan y Lenny. Ni idea qué es eso. Radio de difusión, el Lick Chin no sabía que era licenciado este personaje, Edgar Chin. Dijo que pondría una denuncia en contra de Gaby. Hasta el insulto va a tener plagio, por supuesto. De ahí, usted será tan fin de enseñar estos métodos de comunicación. ¿Cuál método de comunicación serían? Entonces, aquí buscamos el desarrollo técnico en cuanto a hilar de mejor manera los pensamientos burdos para transformarlos en ideas lógicas jurídicamente viables y que tengan una secuencia estructurada que nos va a hacer comprensibles ante nuestros interlocutores, en este caso mismos profesionales de derecho y sociedad que está recurriendo a nosotros a algún tipo de interpretación. Como le decía, sus vecinos llegan, ustedes en este caso no van a poder expresarse de una manera racional o jurídico racional, tal y como se pueden expresar con el catedrático que les precede o con otro tipo de catedráticos, sino que ustedes tienen que hacerse entendibles, pero hacerse entendibles no significa únicamente modular su voz, sino tener esa concordancia de ideas. Muy bien, entonces con ello, ahondando y aterrizando la temática puntual, dentro de todo el estudio jurídico siempre existe, si lo queremos ver, micro métodos científicos y la aplicación misma dentro de la normativa respectiva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen una serie de delitos, una serie de instituciones en lo civil, una serie de instituciones en lo laboral. Vamos a ver qué es en sí. Ahorita están viendo ustedes toda la relación directa de la creación, dónde se originó el derecho de trabajo. Muy bien. Pues esta relación directa, ¿cómo se originó? Obviamente tiene su antecedente. ¿Y cómo se desarrolla o cómo se estructuró este antecedente? A través de una observación misma, a través de buscar un fenómeno. Si lo queremos ver así y ustedes lo tendrán más fresco, ¿qué es lo que se va a encontrar o qué es lo que se va a tener en sí? ¿Cómo se iniciaron todo este proceso de derecho laboral? ¿Cómo inició el trabajo en sí? La necesidad de los grupos humanos, en este caso el hombre, de agenciarse de productos o bienes que no poseía, pero otros sí. Entonces existía este intercambio primario o primitivo para poder desarrollar. ¿Y cómo se procuraba esta circunstancia y situación? A través, si lo queremos ver así, un trueque, ¿verdad? Entonces, pero para previamente llegar a este trueque tenían que haber trabajado sus tierras. Todo esto ser antecedentes es un fenómeno. Todo es el derecho de trabajo, el trabajo en sí. ¿Cómo se desarrolló? Entonces está el fenómeno mismo y se dio un método científico. ¿Quién lo hizo? Pues los estudiosos del derecho que en su momento presentaron esta idea. Ahora me traslado a lo penal para seguir este ejemplo en sí. Un hecho social o un fenómeno social va o vamos a trasladarnos en sí al consumo de la droga. ¿Sí? Entonces el consumo de la droga lo sabemos, lo conocemos, conocemos un antecedente mismo de la serie de opiáceos en los cuales producen un estado mental alterado que a las personas en sí muchas veces pueden venir y actuar de manera violenta o muchas veces dejan de actuar ante circunstancias de riesgo. Entonces se recordarán las dos fases del derecho penal mismo, ¿verdad? Alguien que realiza la acción o que omite o por la misma circunstancia de no estar en la cabalidad de sus sentidos, omite la denuncia misma o que esa omisión sea un constitutivo de una acción que pudo ser prevenida y por ende no haberse desenlazado entre ese proceso penal respectivo. Entonces el consumo de drogas está como problemática misma. Expone consecuencias sociales, jurídicas y claramente económicas. Entonces vamos a tomar por ejemplo mismo, tomando todo este ejemplo de drogas, tal como lo señala la lámina, está en sí lo que es la materia de salud. ¿Sí? La salud, la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que hacen en sí? Los estudiosos del derecho relacionados en cuanto al consumo de drogas en el ámbito penal van a buscar el fenómeno mismo, su origen, todo, desarrollo, todo ese desarrollo de investigación. Si existe o no algún tipo de legislación dentro de los países que regule. Ya sabemos que penalmente sí está, pero si volteamos a ver la perspectiva
nos vamos hacia Uruguay, nos vamos hacia Paraguay, vamos a ver, a empezar a ver en los estados chilenos, vamos a empezar a ver también en los estados mexicanos, en Estados Unidos, cómo se está dando poco a poco la liberación de cierto tipo de, que en ese momento fueron denominados drogas, pero ahora ya tienen ese aval respecto a la legislación misma de cómo estos, para hablar más concretamente, la marihuana, puede ser una droga, si lo queremos ver así, pero que ya está siendo utilizado definitivamente a nivel medicinal. Entonces, bajo esa perspectiva y bajo ese, no estamos hablando ni de cocaína, no estamos hablando tampoco de lo que es las otras drogas, que les digo, puede ser éxtasis, puede ser fentanilo, todo este tipo de drogas que son obviamente duras y que causan efectos definitivamente muy secundarios y muy fuertes para la salud. En cambio, la marihuana, al ser una medicina natural, que está llevando a cabo esta secuencia. Ahora les planteo un caso, ¿verdad? Para que veamos, tomando este punto de vista, el consumo de drogas, la tendencia para venir y ver este punto. Yo estoy, por parte del trabajo, ¿verdad? Estoy desarrollando un análisis y un estudio en cuanto a los protocolos de los peritajes étnico y culturales que se pueden dar y sobre qué se basa esto, ¿verdad? De que existan estudios periciales, peritos en sí, que rindan informes hacia los jueces, fiscales, defensores públicos y obviamente abogados acusadores, en los que se les presente de una manera condensada toda la información de las comunidades mismas. Entonces, ¿qué es lo que se busca en sí? De que los hechos delictivos que se les imputan a las personas sean conocidos o sean de conocimiento público por qué se desarrollaron de una manera concreta. Y se me ocurre, ¿verdad? En este caso, ya planteándolo en sí, que, y es un buen punto para analizar, es más, lo voy a apuntar a este punto de vista, ¿verdad? Cómo dentro de la medicina tradicional maya puede venir y llevarse a cabo todo este proceso de la utilización de ciertos métodos inductores para llevar o estar en estado de trance, en un estado de trance o algún estado modificado en el cual puedan venir y tomarse como algún tipo de medicina tradicional de los pueblos indígenas. Entonces, en este caso, y bien del contexto mismo de lo que les estoy diciendo, cómo se está observando el fenómeno mismo del desarrollo de las drogas y cómo la marihuana puede ser un vehículo para canalizar o para llevar a este estado de trance mismo. Es por ello que observo el fenómeno como jurista, indico, sí, está la legislación que me dice que existe tenencia de, en este caso, para el consumo de la droga ilícita, por supuesto. Pero si dentro de este peritaje que les estoy contando se establece que esta cantidad que poseía la persona no era para el consumo, pero tampoco era algo delictivo. ¿Por qué? Porque la persona se encaminaba a realizar algún tipo de celebración dentro de su rictus de población, ¿verdad? Entonces, este juego a través del cual se va entremezclando y el derecho me permite ser elástico, da esa capacidad misma. ¿Por qué? Porque si vamos a una estructura mental de lo que en algún momento vimos como ilícito, actualmente a través del estudio que estamos llevando a cabo, lo podemos desarrollar de una manera ampliada. Ya no voy a entender únicamente a tener a la tenencia de marihuana como algo realmente ilícito, sino con el contexto como debe llevarse a cabo o como se establece según los peritos, también puede venir y viabilizarse, hacer un vehículo mismo para una celebración del tipo tradicional dentro de un poblado específico. Entonces, es así lo que se relaciona o cómo nos vamos concatenando con la historia misma de un proyecto mismo, de un estudio científico previo, pero que debe llevar los pasos establecidos
para que hilemos o estructuremos realmente lo que nosotros queremos pensar y diseñar dentro de la secuencia jurídica a través de la cual ustedes se desean encaminar. Como les digo, se los pongo a nivel de tesis, ¿por qué? Porque lo que están pronto a iniciar, ¿sí? Ustedes en su tesis tienen que identificar esto, estructurarlo y ponerlo. ¿Y por qué voy a ser enfático con esto? Porque me gusta que en las cátedras en las cuales yo intervengo, directamente los llevo hacia esa idea, a que trabajen su tesis, ya empiezan a pensar esto, que no les coma el tiempo. A manera muy personal, yo me tardé 3 años en tesis, ya había aprobado mis privados, público y privado, ¿qué es lo que me tocaba? La tesis. Entonces me tardé 3 años en la facultad para poder aprobar este entretuerto de la tesis. Entonces sí es un tanto, y uno no sabe, porque uno ni es estudiante, ni tampoco es profesional, entonces está en ese límite en el que no le dan trabajo a uno, ni de uno ni de otro. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, les comparto que deberían de venir e iniciar su tesis, ¿verdad? Entonces, bajo esa idea bajo esa secuencia es de la investigación científica dentro de la estructura lógica. Sí. Entonces, el investigador, ¿qué es lo que va a tener? Va a formularse 3 hipótesis en cuanto a lo que va viendo del fenómeno a estudiar, en este caso, el consumo de drogas. Entonces, como hipótesis uno, puede pensar con la legalización de las drogas disminuirá la delincuencia en nuestro país. Como otra hipótesis puede venir y decir con la legislación de las drogas, los derechos humanos de los consumidores se pueden garantizar, que es también válida. Y como hipótesis 3, con la legalización de las drogas, el fisco obtendrá mayor captación de impuestos y repercutirá en beneficio de los ingresos del Estado, ¿sí? Entonces, si lo queremos ver así desde el punto de vista positivo, estos serían los mensajes respecto a la legalización de cierto tipo de drogas, como les digo. Ya hay muchas drogas legales, todas las medicinas que en algún momento consumimos son drogas eminentemente legales, pero claro está, las que se trabajan en la clandestinidad son las que llevan mayor problema, pero hay que darle algún tipo de giro de información. Y retomo nuevamente las palabras de la película, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de la película en sí? ¿Qué es lo que decía? Que la legislación es flexible, que en este caso se va a poder venir a desarrollar en cuanto a la era que estamos viniendo y teniendo respecto a eso, ¿sí? ¿Algún tipo de duda, pregunta que tengan, por favor? ¿Todo claro o nada entendido? Ustedes me dirán. Todo claro, Lick, muchas gracias. Muy bien, Jamie, gracias. Todo claro, Lick, gracias. Todo claro, Lick. Gracias, gracias. Muy bien, entonces ahora seguimos, ¿verdad? Así, la secuencia en sí. Como les digo, este tipo de sesiones son un tanto más formales porque claramente estamos llegando a ese punto, aterrizando a lo que es en sí, ya lo que en un futuro vamos a ver como ya los principios básicos de la lógica jurídica, ¿sí? Muy bien. La relación de la lógica con otras ciencias, ¿sí? Del punto de vista formal, todas las ciencias están integradas por conceptos, juicios y razonamientos, las cuales obviamente son parte fundamental del objeto de la lógica, los conceptos, los juicios y los razonamientos. La metodología es lógica aplicada, ya que los científicos en sí buscan ese proceso lógico al cual desean observar y van a tener un conocimiento científico del mismo. ¿Sí? Todo se va a basar a través de los fenómenos existentes. Entonces, ¿cómo es que van a explotar? ¿Cómo es que van a venir y tener esa información propia que los va a hacer, primero, pensar respecto a la temática que están y lo que buscan en sí, desarrollar nuevas ideas en cuanto a ese pensamiento? Lógica y ciencia, estudia problemas y leyes del pensar formal. No define lo verdadero de lo falso.
Esta lógica estudia las condiciones del pensar científico y metodológico y las condiciones de verdad de teorías científicas, así como su alcance y límite, la relación entre la lógica y la ciencia, ¿sí? La lógica y la psicología es un tanto más amplia porque en esta, la relación que puede existir sería de que la lógica misma es la construcción de ideas y la psicología es el comportamiento a través del cual se está desarrollando. Buscar el por qué esa persona, en este caso, si lo queremos ver como fenómeno personal, buscó llevar a cabo el proceso de estafa. O por qué, si lo queremos ver así, por qué esta persona en su momento quiso establecer el vínculo matrimonial. Entonces, es así, bajo esa idea, bajo el concepto y precepto, que se desarrolla la lógica con la psicología. La lógica y la gramática, que esto es un punto importante para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es definitivamente el punto a través del cual nosotros vamos a empezar a interpretar de una manera concreta la legislación que nos dé en la mano, ¿sí? Es descifrar lo que dice una oración. La descomposición de la oración debe ser correcta y para esto se necesita estudiar la lengua, obviamente la lógica, y la interacción que puede haber entre estas va a ser determinante para cada proceso que nosotros busquemos llevar a cabo, establecer, compartir y diseñar. ¿Sí? Entonces, eso es lo necesario para crear aquí, porque de nada sirve que les den que les vaya a servir o que vayan a tener la ley del organismo judicial o la constitución misma, si al final no van a entender lo que están diciendo o lo que dice, más bien la norma. Si el artículo 4 de la constitución dice que todos en Guatemala somos iguales, ustedes van a quedar con eso de que todos somos iguales. Ok, muy bien, por supuesto, ¿verdad? ¿Y cuál está la premisa que les conté la vez pasada, verdad? Que se decía que existe igualdad entre iguales, ¿sí? Igualdad entre estudiantes no es la misma igualdad entre catedráticos, que tampoco es la igualdad misma entre junta directiva de la facultad, que tampoco es la misma con todo lo que es el Consejo Superior Universitario en rectoría, que tampoco es igual a las estructuras dentro del mismo ejecutivo. Entonces, si se dan cuenta, esos procesos de igualdad son a través de una palabra la creación estructurada y mental de lo que vamos a tener de una espiral ascendente a lo que nosotros buscamos crear, ¿sí? Que se va a entender por persona. Ah, muy bien, tenemos la persona individual y la persona jurídica. Y ya desde ahí, desde que comenzaron ahí, ya se dan cuenta de que existen no solamente una persona, que son ustedes o yo, sino también una persona ficticia. La persona ficticia en sí es la que va a desarrollar y va a tener una carga no igual en cuanto a derechos y obligaciones, pero sí va a tener una representación y etcétera, 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 que ustedes saben. Definitivamente tampoco vamos a ver cómo se va a entender lo que es la relación de un patrono con lo que es el representante del patrono. Sí, entonces esa dinámica misma, ¿qué se entenderá por patrono? ¿Qué se entenderá por representante? Un gerente que es, pero si el gerente es el dueño mismo, entonces, ¿qué pasa a ser? Es dueño o representante del patrono. Y si tenemos un representante legal que solamente actúa en trámites laborales, también está permitido que asista a las asambleas de un futuro sindicato. Entonces, toda esta dinámica misma va a surgir a través de palabras y esas palabritas se van a conectar con una serie de ideas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, es así como es una relación directa, es de las ramas en las que más pega el estudio de la lógica jurídica. Lógica con la gramática, el entender lo que están primero leyendo y segundo lo que van a decir, ¿sí? Muy bien. La lógica y la lingüística va obviamente apegada a lo que anteriormente les decía y es la forma como nos vamos a trasladar nuestro pensamiento y no quedarnos con eso de decir, espérame, porque no sé ni cómo decírselo. O sea, ¿cómo me explico? Llegar a ese punto es tener un revoltijo o una revuelta en la cabeza y no saber expresarlo de manera concreta. Yo ahorita tengo de verdad 1000 ideas en la cabeza, por supuesto,
pero tengo que ser estructurado para venir y viabilizar de la manera jurídicamente correcta lo que les quiero trasladar, ¿sí? Pues como les decía anteriormente, ¿verdad? Me quieren venir y sacarme la madre porque no les gustó el hecho que les haya dicho que su trabajo tiene plagio. Bueno, háganlo de la manera jurídicamente correcta para entender su punto de vista. Entonces, voy a decir, sí, efectivamente, tendrán razón, no tendrán razón. Ahí está el poder argumentativo de la persona misma para desarrollar su idea, plasmarla y no quedarse con eso de decir, y ahora cómo se lo digo, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo que pasa en las relaciones, en este caso personales. Sí, en este caso, ¿qué es lo que decía yo? Me ubico en plano personal a decirle, bueno, ¿cómo llego con la que ahora es mi esposa? Y comenzar a hablarle, ¿verdad? Si sabía de que ella era una persona de carácter muy fuerte y además una de las profesionales de mayor escala mental que está en su área de trabajo, entonces, ¿cómo puedo venir y empezar a hablarle, a hablar de una manera concreta y buscar de que algún tipo de ese contacto mismo, ¿verdad? Entonces, es buscar la manera, es viabilizar tanto jurídicamente, tanto emocionalmente, pero tener las ideas estructuradas y claras para que el mensaje sea trasladado de la mejor manera, ¿sí? Eso es lo que buscamos así, solamente buscar el traslado mismo de la información que estamos relacionando. Muy bien, ahora la lógica y el derecho. Vamos en secuencia, vamos cerrando nomás respecto a lo que queremos buscar, la lógica del derecho. Sabemos que el derecho es el conjunto de normas que van a regir la vida de una persona en sociedad. Eso es lo que nos dice Introducción al Derecho, y eso es lo que, con lo que nos vamos a quedar toda la vida. Sí, permíteme un segundo. Pero no solamente es eso, porque como tal vez no les comenté esto, pero yo tenía un vecino, ¿verdad? Auditor él, ¿verdad? Y que sí, y él se jactaba, obviamente, de que con ir a comprar la ley fiscal, en este caso vamos a hablar de la ley del IVA, por decirles algo, iba a la librería jurídica a comprar la ley del impuesto de valor agregado y leerla de principio a fin, él ya era abogado y era un abogado con especialización en materia tributaria, solamente con comprar la ley, porque para él solamente tener la legislación misma era más que suficiente, ¿sí? Entonces solamente esa era la relación concreta o más bien la amalgama que podía hacer entre su profesión auditor y la profesión nuestra que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Pues no es precisamente solamente eso, tener una legislación letra muerta que nos va a dar algún tipo de información relevante que al final puede llegar a ser vinculante o no vinculante o muchas veces ya está desactualizada con la realidad jurídica o la realidad en cuanto a los fenómenos que ocurren. Pues el estudio del derecho es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Lo que estamos haciendo, conociendo instituciones, conceptos y una serie de elementos propios de cada materia respectiva, desde su ámbito privado y desde su ámbito público. Entonces, ¿cómo se guarda esto? ¿Cómo tiene la secuencia misma? Ustedes no van a comenzar en su carrera en el primer semestre hablando sobre lo que es derecho tributario o derecho mercantil 3. No, 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 no. Ustedes tampoco van a empezar a conocer lo que es este y lo que es en procesal civil, ¿verdad? De hecho, procesal civil, van a empezar a conocer lo que es el planteamiento de una casación de forma y una casación de fondo. ¿Cuáles son los motivos? Perdón, ¿cuáles son los motivos para el planteamiento de forma y los motivos para el planteamiento de fondo en cuanto a la interpretación errónea, aplicación indebida y violación de ley por la implicación de normativa? No, ustedes no van a conocer todo eso en su segunda sesión de haber iniciado el primer semestre. No, todo eso guarda una lógica propiamente dicha. Tienen que conocer primero las bases. Muchos, en este caso, tienen ese conocimiento o pueden tener, si lo queremos ver así, ventaja respecto a que conocen porque tanto sus familiares, digo, papás, tíos, hermanos o demás familia, ya han sido abogados
O como en mi caso, que yo soy el primer abogado de la familia, de ahí una serie de profesiones que no tienen nada que ver con, y, y a la fecha sigo siendo el único abogado, ya porque mis primos, ninguno es abogado, de ambos lados, ¿verdad? Entonces, no hay alguien que lleve la secuencia en sí de lo que se busca o lo que tenía por ser abogado, sino se dedicaron a una serie de elementos, pero que al final todos nos imponemos información, por supuesto, porque al final todos somos elementales respecto a ello. Entonces, vamos a conocer desde introducción del derecho y vamos a ir a aterrizar hasta lo último, lo que es derecho internacional público. Ese es nuestro principio y nuestro fin en nuestra carrera estudiantes. Para posterior, vamos a conocer todas las, pero durante todo este proceso vamos a ir conociendo instituciones desde, como les decía, rama privada, desde la rama pública. Y desde la rama constitucional ya lo empezaron a ver, ya vieron de lo que es el derecho procesal constitucional en sí. Ahorita están ya en un proceso más formativo y van a comenzar con la etapa más adjetiva, o sea, el área más procesal. Y si lo queremos ver un tanto más interactiva. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a empezar a hacer contratos, al menos mi catedrático en sí, que me dio derecho de trabajo, nos ponía a hacer contratos de trabajo, ¿verdad? Que incluyeran todas las cláusulas, primero de un contrato y segundo la secuencia en sí, de hacer de la mejor manera el mejor trabajo en cuanto a un sistema de verificación de la información respectiva. Y la modificación en sí, si lo queremos ver desde el punto de vista ya más amplio, a instrumentos públicos en el área notarial. Entonces ustedes van a esa secuencia. ¿Y por qué? Todo tiene un proceso que está estructurado y todo lo debemos de seguir para conocer de mejor manera las instituciones que estamos prontos o que en la cual nos estamos especializando. Y no faltará aquí que esté, obviamente, alguien que le llame más la atención lo penal y claramente lo notariado, lo mercantil, lo tributario, el marítimo, hasta el derecho informático, que ahorita ya está haciendo un boom bastante importante. ¿Por qué? Por todo este proceso de bitcoins, ¿verdad? Tenemos el proceso de consolidación Bitcoin, pero legislación respecto a ello no se tiene. Entonces ya se está omnibulando, ya están pensando, obviamente, en instituciones, en universidades privadas, todo este proceso, pero que nosotros no somos ajenos. Si bien no manejamos, si bien no tenemos algún tipo de participación directa, pero esta legislación en algún momento va a tener esos puntos de enfoque a los cuales vamos a tener la necesidad de traerlos. Es como alguien que me decía, mira, ¿para qué voy a buscar o para qué voy a tener información sobre femicidios? Al final no me va a conocer. Llegó el día en el que esta persona vino y pum, tuvo que haber conocido de manera de primas a primeras todo lo relacionado con violencia psicológica, económica hacia una fémina y se tuvo que empapar de una manera directa, pero tuvo que conocer de cero, pero previamente ya conocía la secuencia penal en su origen. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que hacer día con día. ¿Les va a gustar alguna materia? Por supuesto. Y al final todos nos vamos a dedicar a todo en nuestra vida, por supuesto. Nuestra vida profesional está teniendo esta relevancia propia. El día lunes, en la Corte Suprema de Justicia, se juramentaron más profesionales y como les digo, en un futuro ustedes estarán ahí juramentándose para ya tener esa secuencia. Entonces, es lo que uno busca, ¿verdad? Salir. Ya ahorita creo que van por el colegiado 42,000. Yo ya hace rato dejé ese colegiado, yo sí, soy colegiado 20. Entonces, existen 22,000 profesionales más después de mí, ¿verdad? Entonces, ustedes van a esa secuencia de estudio, tienen que construir. ¿Y cómo lo van a construir? A través de su secuencia. ¿Cómo lo van a llevar? A través de procesos en los que ustedes están en la formación propia. Muy bien. Ahora la formación del lenguaje natural al lenguaje lógico. Es lo que hacemos día a día. Como les decía, es solamente ponerle nombre a los procesos mentales que nosotros hacemos y cómo lo hacen respectivamente. Miran un asesinato en noticias. ¿Qué dice el reportero? ¿Qué dice el bombero? Miran un accidente de tránsito. Pues precisamente este ejercicio mismo es lo que los va a conducir a visualizarse como unas personas ya del ámbito jurídico propiamente dicho.
como les hacía referencia, un lenguaje formal en sesiones anteriores. El lenguaje formal está formado, ahí sí que está formado por una serie de signos y de símbolos que van a tener este vínculo directo a lo que nosotros queremos ver. Los que están aquí en bachillerato, los que conocieron sobre la matemática aplicada, se recordarán en esa, la negación, cómo era la negación en cuanto a esto, se recordarán como lo que se coloca encima de la ñ, ¿verdad? Ese era el signo de negación. Pues la negación misma es un símbolo que nos va a crear una estructura lógica en sí, porque nos va a dar esa secuencia de lo que nosotros buscamos en sí, un conjunto de reglas sintácticas o de formación de expresiones complejas, ¿verdad? Semánticas, para la interpretación de las expresiones del lenguaje. Entonces, de esto se trata del lenguaje formal. Ahora bien, aquí les tengo un ejemplo. ¿Se recordaban que les dije en su oportunidad que cuando estuve llegando o en un posgrado, nos hicieron la secuencia o establecer la estructura lógica del artículo 4 de la Constitución? Y al final, como les digo, aquí les voy a, esta lámina les va a quedar a ustedes, en donde se va a entender lo que son predicados, lo que son signos, las variables individuales, todos estos conjuntos que muchos son a veces cardinales, a veces son elementos que nos dejan visualizar de una manera como matemática lo que es una oración misma, lo que es una secuencia de pensamiento a lo que nosotros pretendemos llevar. Entonces, como les digo, aquí ya en futuras sesiones vamos a conocer lo que es el principio de identidad, no contradicción, tercer excluido, razón suficiente, en la que se basa mucho en cuanto a la estructura de lo que nosotros queremos venir a desarrollar en la normativa existente. Sí, vamos a ver lo que es el Código Penal, vamos a ver lo que es el Código Civil, como les digo, no es algo que ustedes no hayan observado y tampoco es algo que ustedes desconozcan, que se les haya olvidado tal vez, pero que tengan esa relación directa a lo que estamos aterrizando el día de hoy. ¿Algún tipo de dudas, preguntas que tengan, por favor? Como digo, o todo claro o nada se entendió. Ay, muchas gracias, Sonia Beatriz Aguilar Culajay, se llama Virgulilla, sí. Tiene razón, no le conocía cómo estaba. Esa parte de arriba de la ñ. Muy bien, entonces, o como todo quedó claro, o como nada se entendió, entonces, como le digo, esta información va a estar colgada entre la plataforma de Classroom. El link de asistencia, hoy sí se los debo. De tanto estar leyendo los documentos y todo lo demás, se me fue la onda hacerlo. Entonces lo voy a hacer un ratito y se los traslado por Nancy. Nancy Esther, está Nancy, ¿verdad, Nancy? Se lo traslado a Nancy para que se los comparta a ustedes. Ajá, entonces se lo voy a pasar a Nancy para que lo traslade a ustedes y ustedes lo completan ahí, ¿sí? Entonces, como les digo, por estar leyendo y estar entretenido en la información que ustedes me brindaron y facilitaron, se me fue la onda hacerlo, pero errar es de humanos, ¿sí? Y corregir es de sabios. Cabal en los plagios, efectivamente en los plagios, que ahorita me vas a ir libriteando, leyendo más información y todo lo demás. Y sí, entonces, Nancy se lo mando a rato, sí, oye. Y van a estar abiertos, ustedes se comunican, lo ponen y nos miramos siempre, ¿oyeron? El viernes solamente. Te cuidan. Muy bien, Lick.